Buenas tardes. Tengan ustedes, estudiantes. Quien les saluda es el profesor Mijail Márquez, docente de la institución ADUNI, profesor del área de comunicación en la especialidad de razonamiento verbal. En esta oportunidad los estaré acompañando para conocer un tema muy importante dentro de lo que es el curso de razonamiento verbal. Sabemos pues que este tema involucra no solamente nuestro trabajo a nivel de la Universidad San Marcos, sino que también tenemos distintas universidades, las cuales también evalúan o trabajan este tema. Bueno, ¿a qué tema nos referimos? De oraciones. Haremos un trabajo tanto en la teoría como en la práctica. Para empezar, tenemos que decir que respecto a este tema, siempre es bueno conocer pues por qué y para qué nos va a servir. ¿Solamente es un ejercicio de razonamiento verbal o tiene algo más? Observemos esta imagen. Claro, nos revela el típico trabajo pues que a veces nos toma desarrollar una investigación dentro de la universidad, ya que esta forma parte de nuestra vida universitaria. ¿Cuántos materiales bibliográficos tenemos que revisar a veces para poder desarrollar un tema? La tarea se nos hace amplia y es por ello pues que es importante tener algún mecanismo para poder optimizar nuestro trabajo. Y eso no solamente involucra pues revisión de libros, muchas veces tenemos que hacer un trabajo a través de internet. Y en esta búsqueda también pues nos puede llevar mucho tiempo, ¿no? Como observamos en las imágenes, a veces sentimos que ya no salen raíces de tanto trabajar. Por lo tanto, diremos entonces que en este mundo plagado de información y donde ésta se incrementa día tras día, es muy importante poder potenciar nuestra capacidad de selección. ¿Y en qué consiste la capacidad de selección? Diremos pues que debemos escoger todo aquello que se involucre con el tema que vamos a desarrollar. Y también eso significa tener que excluir o eliminar aquella información que ya no resulte pertinente con nuestro tema. También tenemos que descartar aquella información que ya fue manifestada o aquella que es opuesta a lo planteado. De esta parte podemos decir entonces que surge el ejercicio de eliminación de oraciones. Observemos la imagen que aparece allá arriba. O podemos observar un conjunto de 5 cartas. Todas ellas formarían parte pues de la baraja. Ahora, si a nosotros nos pidiesen realizar un trabajo de selección, ¿cuál sacaríamos? Es lógico que de las 5 cartas, una de ellas destaca por su diferencia con las demás, ya que corresponde a un palo de la baraja diferente. En este caso la carta del medio podría ser excluida porque las demás cartas guardan entre sí una mayor relación o cierta homogeneidad. Vamos a definir el ejercicio de eliminación de oraciones que ustedes van a desarrollar. Diremos pues entonces que en este ejercicio se debe determinar el enunciado que no pueda integrar el texto formado por el resto de oraciones que componen el ejercicio. Sí, así como lo escuchamos, formar un texto. Cuando trabajamos estas oraciones vamos a encontrar un grupo de enunciados, los cuales al integrarse forman pues obviamente un texto. Sin embargo, va a haber una información la cual no va a poder integrar este grupo. Es esta la que debemos eliminar. ¿De cuántas formas podemos suprimirlo? Bueno, estudiantes, tenemos de 3 formas. Se suprime primero si es que el enunciado se aleja temáticamente del resto. O también si es que repite de forma innecesaria ciertos datos que ya se hayan contenidos en otra información. O plantea oposición con lo expresado y propuesto. Por lo tanto, de estas 3 formas se derivan los denominados criterios de eliminación, los cuales pasaremos a ver a continuación. Por eso hemos puesto aquí, a esto se denomina criterios generales de eliminación. Y como ya hemos podido ver, ¿cuántos son? 3. Así es, son 3 criterios. Se le dice que son generales porque a partir de ellos también va a aparecer otros criterios adicionales.
Pero vamos conociendo un poco de estos criterios generales. Comencemos con el primero, la disociación. Se dice disociación porque las oraciones que forman parte del texto forman un grupo o sociedad. Por lo tanto, aquella información que se excluye se estará alejando de esta sociedad, es decir, disociando. Ahora veamos el segundo criterio, redundancia. Sabemos que una redundancia es una repetición innecesaria. Por lo tanto, en la redundancia encontraremos información que ya se haya contenida en otras sin aportar nada nuevo al ejercicio. Tendremos que excluirla. Y finalmente, estaremos viendo el criterio de contradicción. En el criterio de contradicción encontraremos, pues, como el nombre lo indica, oposición al tema que estamos planteando. Bueno, estudiantes, ahora vamos a ver, pues, al detalle cada uno de estos criterios con sus respectivos ejercicios. Para empezar, apreciemos las 5 figuras que aparecen aquí. Si a nosotros nos pidiesen que señalemos qué tienen en común estas 5 figuras, bueno, podríamos decir que todas ellas son figuras geométricas. Y si dijésemos esto, de pronto las 5 figuras, pues, forman parte de un mismo grupo, ¿no? Sin embargo, si a nosotros nos pidiesen aplicar nuestra capacidad de selección y elegir de las 5, quedarnos con 4, de pronto tendríamos que estrechar un poco más el vínculo que las ata, de tal manera que podemos decir que no solamente son figuras geométricas, sino que estas 4 de ellas por lo menos se caracterizan por algo más particular. Claro, sus 4 lados. Es por ello que reciben el nombre de cuadriláteros. Y una vez que hemos planteado esto, hemos precisado de qué se está hablando, encontramos que ya podemos quitar un elemento. El elemento en este caso disociado sería obviamente el triángulo. Tenemos entonces aquí una manera de trabajar la exclusión, la selección o la disociación a través de esta imagen. Pero veamos en sí en qué consiste la disociación. Para empezar, tenemos que desarrollar una lectura del ejercicio. De pronto vamos a ver que de las oraciones que nosotros vamos leyendo podemos extraer el tema principal. ¿Cómo se obtiene ese tema? Al momento de leer el texto o después de leerlo, se debe inferir el tema que se está desarrollando. Luego, realizado ese paso, debemos determinar la oración que no guarda relación con las otras. Una vez que hemos establecido esto, entonces estaremos hablando del ejercicio. Vamos a ver ahora un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a aplicar la disociación. Nos tomamos un tiempo para leer. Yo los acompañaré con la lectura. El ejercicio comienza así. César Vallejo nació en Santiago de Chuco en el año de 1892. Viajó a Trujillo cuando decidió estudiar en la universidad. Su poética inicial recibe influencia del modernismo. Viajó a París en 1923 y finalmente decimos, muere allí el 15 de abril de 1938. La numeración en romanos solamente, pues, en este caso se utiliza para efectos de elegir la oración que vamos a eliminar. Si obviamos esa numeración, nos daremos cuenta que todas forman parte de un texto. Pero para poder establecer ese texto, apliquemos el método que hemos puesto ahí arriba. Primero vamos a inferir el tema. ¿De quién nos están hablando? Claro, nos hablan acerca de este gran poeta, César Vallejo. ¿Todas las oraciones hacen eso? Por supuesto. No podríamos eliminar o excluir o disociar alguna. Sin embargo, si nosotros estrechamos un poco más el tema, diremos lo siguiente, ¿no? Centralmente, aquí se está hablando o se está realizando una reseña biográfica acerca de este gran poeta, nuestro querido César Vallejo. Una vez establecido este tema de manera central, nos podemos dar cuenta que ya hay una información que no nos habla de esto, o mejor dicho, está referida a otro aspecto de este poeta. Ya no involucra su vida
sino más bien nos habla acerca de ¿qué? Del carácter de su poesía. Esta oración que va a ser eliminada es la tercera, ¿verdad? Así es. Por lo tanto, diremos aquí que la oración que se elimina es la número 3, porque se disocia del tema desarrollado, que en este caso es hablar acerca de la biografía de César Vallejo. Veamos algo más. Tipos de disociación. Para hablar de los tipos de disociación, hay que mencionar que primero está la disociación cuando el tema es diferente. Digamos, nosotros estamos hablando, como en el caso de la figura inicial, acerca de cuadriláteros, y de pronto pues el triángulo ya correspondería a otro tema. O como en el caso del siguiente ejercicio, donde estábamos hablando de César Vallejo, ¿no? ¿Se imaginan que una oración hubiese tocado a otro poeta? Se estaría hablando de un tema diferente. Pero también existe el caso de una disociación un poquito más compleja, en donde vamos a ver que todas las oraciones nos hablan de un mismo tema. Claro, ¿y cómo estaríamos excluyendo o eliminando en este caso? Fácil, porque si bien es cierto nos habla de un mismo tema, una de esas oraciones va a tocar un aspecto diferente. Como ya lo veíamos, todas hablan de César Vallejo, ¿sí? Pero había una que ya no hablaba de su biografía, sino más bien de su poesía, es decir, su obra. Esta sería la información que vamos a excluir. Bueno, es hora de practicar. Vamos a ver el primer ejercicio. Les daremos un minuto para que ustedes lo puedan leer. Yo los acompañaré con la lectura. Dice así: el término donjuanismo proviene de una comedia de Tirso de Molina, escritor del siglo XVII. Se llama Don Juan al hombre que presenta un comportamiento de dominio hacia el sexo femenino. La tercera nos dice: los Don Juanes se dedican a seducir a cuanta mujer encuentran, especialmente a las más renuentes. La cuarta nos dice: cuando ésta cede a sus pretensiones sexuales, se convierte en una más de su colección. Y la quinta nos dice: luego el sujeto pierde totalmente el interés en ella, puesto que ya obtuvo lo que quería. ¿Qué debemos hacer primero? Claro, debemos extraer el tema, ¿verdad? ¿De qué nos está hablando el ejercicio? Pasemos pues al análisis. Para empezar, el tema sería, claro, el comportamiento del Don Juan. El tema sería el comportamiento del Don Juan. ¿Cómo es que lo hemos establecido? Aquí tenemos el análisis. ¿Recuerdan la número 2? La número 2 nos mencionaba que aquel hombre que tiene un comportamiento de dominio hacia las mujeres recibe el apelativo de Don Juan. En la tercera nos señalan cómo, o nos detallan cómo se da ese comportamiento, ya que nos dice que estos Don Juanes se dedican pues a seducir a estas mujeres. En la cuarta nos señalan que una vez que ésta ha cedido a sus pretensiones sexuales, finalmente forma parte de su colección. Y en la quinta, también como parte del comportamiento que sigue pues el Don Juan, una vez que ya ha obtenido lo que quería, pierde el interés en ella. Por lo tanto, podemos notar pues un comportamiento bastante inmaduro en el Don Juan. Solamente utiliza a las mujeres como instrumento para su deseo. Ahora nuestra tarea. ¿Qué oración estamos eliminando? Claro, ya lo hicimos. Es la primera, ¿verdad? ¿Y por qué la hemos eliminado? Simplemente porque esta información no nos señala o no nos ayuda a explicar cómo se da el comportamiento del Don Juan, o cómo se comporta un tipo llamado Don Juan, o aquellas personas que reciben el apelativo de Don Juanes, sino más bien en la primera información nos estaban diciendo de dónde proviene la palabra Don Juan. Proviene de la famosa obra de Tirso de Molina, donde aparece justamente este personaje, Don Juan Tenorio, que se caracterizaba por la seducción de damas. Podemos decir entonces que esta información no nos habla acerca del comportamiento de un Don Juan, sino que nos menciona la etimología de la palabra, es decir, de dónde proviene. Muy bien, hemos aprendido, hemos entendido. Pasaremos al siguiente ejercicio. Para conocer este ejercicio, primero observaremos esta imagen. Claro, así es.
En esta imagen podemos apreciar que existe pues un error. ¿Lo pueden ubicar? Sí. ¿Dónde está el error? Aquí, ¿verdad? Cuando nosotros decimos librería de libros, hay un error en lo que estamos diciendo, puesto que la librería es un negocio de libros. Decir librería de libros sería redundar en lo que a lo que este negocio se dedica, justamente la venta de libros. Ya no sería necesario decir de libros, ¿verdad? Claro que sí. Bastará con decir librería. Acabamos de apreciar un caso que justamente se conoce con el nombre de redundancia. Tenemos en la imagen otro caso similar. Y partiendo de esto, ¿cómo definiríamos la redundancia? Bueno, si nosotros decimos, por ejemplo, como en la imagen, fotocopias idénticas, la pregunta cae por sí sola, ¿no? No se supone que las fotocopias deben ser idénticas. Se supone que ese elemento o esa palabra idénticas está de más. Claro que sí. Entonces en el ejercicio diremos que se elimina el enunciado que repite en parte la información contenida, tanto explícita como implícitamente, en otra u otras, sin aportar nada nuevo. Entonces decimos que este enunciado es simplemente innecesario para esclarecer el asunto tratado. Es lógico que si nosotros lo eliminamos, el ejercicio se mantiene inalterable, el texto no ha perdido. ¿Tipos de redundancia? Existen dos tipos. Tenemos la redundancia explícita, donde la oración repite casi con las mismas palabras lo que está señalado en otra. Y también tenemos la redundancia implícita, donde más bien se trabaja con la información que se haya sobreentendida. Pero a su vez, la redundancia explícita se puede distinguir en dos. Por un lado, la redundancia simple, cuando solo una información, o cuando una información repite solo a otra, o a otra información. Cuando la oración repite lo que ya está contenido en otra oración. O también la redundancia compuesta, donde la oración repite lo que se haya repartido en otras oraciones, es decir, en dos o más de dos. Ya estaremos viendo cada uno de estos casos. Claro, veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo podemos observar uno de los tipos de redundancia. ¿Lo leemos? ¿Sí? Los acompaño con la lectura. Dice así: cogí al gato, pero él, espantado de mi violencia, me hizo una ligera herida. La segunda nos dice que repentinamente se apoderó de mí un furor espantoso. La tercera nos dice: dejé de pensar y una ruindad inefable se infiltró en cada fibra de mi ser. Este sujeto se está alterando, ¿verdad? La cuarta dice: saqué de mi bolsillo un cortaplumas, que es un cuchillo muy muy filudo, la abrí y luego le vacié un ojo. Y la quinta nos dice: este horrendo acto se dio a raíz de la terrible ira que experimenté. Como podemos apreciar, todas las oraciones hablan de un mismo punto, de un mismo tema. ¿Cuál es el tema? Claro, el tema lo podríamos llamar la causa de por qué lastimé a un gato. La intención de esta persona es explicar algo que resulta también ciertamente difícil de explicar, ¿no? ¿Por qué razón hiere y extrae un ojo pues a este animal? Nos damos cuenta que todas las oraciones de alguna manera pues explican ello, ¿no? No podríamos decir que hay disociación. Ah, claro. Sin embargo, teniendo un análisis un poquito más cuidadoso, nos daremos cuenta que hay una información que está de más. ¿Cuál es esta información? ¿La pueden decir? Claro, la quinta, como señalamos ahí. ¿Por qué la quinta? Nos damos cuenta que en la quinta la persona señala que el acto horrible o terrible que ha cometido se da pues por la ira, la cólera que lo embarga y que lo lleva a dañar pues de esta manera al pobre animal. Pero eso que dice la número 5 lo va explicando paso a paso y lentamente, ya sea en 1, en 2, en 3 y en 4.
Por lo tanto, la número 5, de ser obviada, de ser dejada de lado, no afectaría en nada lo que ya nos iba contando. Es decir, que lo que nos dice 5 se haya esparcido o explicado en el resto de informaciones. ¿Qué redundancia es? Claro, se trata de la redundancia compuesta. Bueno, veamos un ejercicio más. Tomémonos un minuto para leerlo. Los acompaño en la lectura. Dice así: A Sangre Fría, novela de Truman Capote, incorpora elementos del periodismo a la literatura. La número 2 dice que en el año de 1959, la intuición literaria llevó al periodista Truman Capote a detenerse en un homicidio múltiple cometido en un pueblito de Kansas. La tercera dice: preocupado por innovar, Capote pensó que las técnicas del periodismo podrían ayudarlo a escribir una novela sobre este luctuoso o trágico hecho. Cuarta señala que, de esta manera, pudo dar forma literaria a una obra narrativa a la cual tituló A Sangre Fría. Finalmente, la quinta nos señala que esta novela, justamente A Sangre Fría, devino o se convirtió en la obra más celebrada y excepcional que creó el genial escritor norteamericano, dando inicio a un nuevo género narrativo. ¿Cuál vamos a eliminar? Bueno, comencemos primero pues señalando cuál es el tema. El tema es hablarnos de esa novela, A Sangre Fría, la cual fue escrita por el escritor Truman Capote. A continuación estaremos viendo el análisis, obviamente para encontrar la respuesta. Sí, pero en este análisis solamente nos vamos a concentrar en dos oraciones, la tercera y la cuarta. ¿Por qué razón? Veamos lo que dice. En la tercera nos decía que hay una intención de Capote de innovar, de buscar algo nuevo, algo diferente, y por esa razón él, que era periodista, utilizando las técnicas que él muy bien conocía, desarrolló una novela que iba a hablar acerca del asesinato ocurrido en Kansas. Y la cuarta nos señalan que una vez realizado esto, pudo dar forma literaria a una obra que recibe el nombre de A Sangre Fría. Podemos ver que en la tercera y en la cuarta nos habla del proceso creativo que lleva a Truman Capote a desarrollar esta novela. ¿Cuál es la novedad? Que él la escribe, si bien es cierto, es una novela, como si fuese un relato periodístico. Ahora veamos qué oración estamos eliminando. Sí, porque aquí vamos a encontrar redundancia. Claro. En la número 1, ¿qué nos había dicho? A Sangre Fría, esta novela de Truman Capote, incorpora elementos del periodismo a la literatura. Podemos apreciar que en la tercera y en la cuarta nos explica con mayor detalle justamente esto que la número 1 nos va diciendo. Se elimina entonces por redundancia. Conclusión: no importa si la oración aparece antes o después. Aquí lo que debemos tomar en cuenta es el aporte que da esta información para el desarrollo del ejercicio. ¿Se entendió? Muy bien. Pasaremos a ver algo muy interesante. Muy bien, veamos la siguiente caricatura. En esta caricatura se hace una mofa acerca de la actitud que tiene el Vaticano de querer beatificar a Juan Pablo II. Claro, pero ¿dónde está la raíz de la broma? La raíz de la broma está en una contradicción. Así es. ¿Y dónde está esa contradicción? Pasaremos a verla en este momento. Ajá. Así es. Analicemos entonces. Acá nos señalan que cómo es posible pues que se pueda beatificar, es decir, darle el carácter de santo a alguien que obviamente no tuvo una actitud pues muy santa que digamos, ya que encubrió actos de abuso contra los pequeños y estos cometidos por sacerdotes. Por lo tanto, podemos ver que existe una contradicción en la decisión del Vaticano de querer santificar a alguien
que no tuvo pues un procedimiento moralmente correcto bajo los parámetros de la propia iglesia. Ahora veamos el ejercicio. Le daremos un clic para justamente ver. Observemos esta imagen. En esta imagen podemos apreciar lo siguiente, ¿verdad? Tenemos ahí típico caso de la formalidad que a veces se presenta pues, ¿no?, en alguna reunión. Sin embargo, hay personas que quieren dar la contra, es decir, quieren vestirse más bien casuales, ¿no? Y aquí podemos apreciar que mientras todos mantienen una misma postura, hay alguien que utiliza pues una postura totalmente inversa, se para de cabeza. Estaríamos viendo entonces aquí un claro ejemplo de contradicción. ¿Cómo definimos la contradicción? Claro, diremos que en la contradicción se excluye la oración que se opone al sentido general o mayoritario del texto propuesto por las demás informaciones. ¿Cómo es eso del sentido general o mayoritario? ¿Y cómo es que algunas oraciones van a orientarse hacia un determinado sentido? Veamos a continuación entonces un ejemplo. Aquí está el tercer ejercicio. Nos tomaremos también un minuto para leerlo y permítame acompañarlos en la lectura. La primera dice: Internet nos permite realizar comunicaciones de forma más sencilla. 2. Es posible encontrar páginas que contienen pornografía, violencia explícita, racismo, etc. 3. Es posible conocer los últimos avances científicos de todas partes del mundo. 4. La búsqueda de información se vuelve mucho más sencilla, sin tener que ir forzadamente a las bibliotecas tradicionales. Y finalmente 5. Es de gran ayuda para los más chicos, para los pequeños, porque les permite resolver sus tareas con rapidez. Muy bien. Ahora pasaremos al análisis. ¿Qué podemos decir? Para empezar, ¿cuál es el tema del ejercicio? Así es. El tema será hablar acerca de las ventajas o beneficios que nos trae Internet. Tenemos que 4 de las oraciones nos señalan justamente dichas ventajas. La primera, la tercera, la cuarta y la quinta. Todas ellas mencionan pues los grandes beneficios que ha traído Internet para el desarrollo y la difusión del conocimiento y también pues para la práctica académica. ¿Qué información vamos a eliminar? Claro, eliminaremos una información que señala un sentido opuesto o contrario a lo que las demás nos indican. Esta es la oración número 2, ¿verdad? Así es. Ya que aquí, más que hablar de beneficios, en realidad lo que se dan son inconvenientes. Como es que Internet puede ser, pues en este caso, una herramienta también para transmitir contenidos o información que cause daño. Muy bien. Entonces, hemos podido apreciar aquí los ejercicios que caracterizan al tema de eliminación de oraciones. Ha sido un placer haber brindado pues esta breve introducción. ¿Y qué nos queda? A continuación, solamente nos queda practicar. Si es necesario, estaremos dándole mayores alcances en otra oportunidad. Muchas gracias. Me despido. Su profesor, Mijail Márquez.